Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a, bueno, en gran parte a los alumnos de la Cátedra Historia Política, Económica y Social de Argentina y América Latina, por un lado, a todos los alumnos en esta clase teórica, y por otro también a todos y todas que están presentes para escuchar este conversatorio, ¿no? Es un conversatorio que se realiza periódicamente, organizado también por la WESISOR, en el cual tratamos distintos temas, exponemos nuestros propios trabajos como investigadores, los exponemos para, no solamente para dar conocimiento de lo que estamos trabajando, sino también para escuchar, ¿no?, las preguntas, las inquietudes, las observaciones, los comentarios que puedan surgir de cada uno de los trabajos. En este caso, el primer trabajo de este ciclo de conversatorios lo va a dar nuestra directora de la WESISOR y también titular de la cátedra, que es Ana Teruel, y va a comentar Nicolás Hernández Aparicio. A continuación voy a presentar, dar una pequeña reseña de quienes van a exponer y comentar. El trabajo que nos reúne en la tarde de hoy, que se titula Propuestas reformistas del régimen de la propiedad de la tierra en Jujuy. Bueno, Ana Teruel es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Jujuy, donde ejerce la docencia, es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET y directora de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades, WESISOR, de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Es autora de diversos artículos sobre historia socioeconómica regional de los siglos XIX y XX, fronteras indígenas, estructuras agrarias y derecho de propiedad de la tierra. Entre sus libros se encuentran Misiones, Economía y Sociedad en la Frontera Chaqueña del Noroeste Argentino, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, y la Dirección de Obras Conjuntas, ¿no?, como Problemas Nacionales en Escalas Locales, Instituciones, Actores y Prácticas de la Modernidad en Jujuy, editado por Prohistoria en el año 2010. Y también del libro Jujuy en la Historia, de la Colonia al Siglo XX, publicado por la Universidad Nacional de Jujuy en el año 2006. Quien va a comentar el trabajo es Nicolás Hernández Aparicio, profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Salta, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, miembro investigador de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Universidad Nacional de Jujuy, docente adjunto de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas y ayudante de primera en la Cátedra Metodología de la Investigación de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, entonces a continuación vamos a escuchar a la doctora Ana Teruel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, iniciamos así esta especie en un aula híbrida, también con una modalidad híbrida, conceptualmente híbrida, porque esto sería un conversatorio, es decir, una especie de charla organizado por un instituto de investigación, a la vez que forma parte de los contenidos de la cátedra Historia Política, Económica y Social de América y Argentina. Bien, dicho esto, voy a comenzar con esta charla que yo he titulado Propuestas reformistas del régimen de propiedad de la tierra en Jujuy, primera mitad del siglo XX. Y les aclaro, y por favor, José, si pasamos a la segunda diapositiva, que esta charla está basada en un texto cuya lectura se recomendaba en la publicidad de la charla, que es un texto en coautoría
que escribimos junto con Gabriel Lagos y se llama Entre la teoría, la norma y la práctica, reivindicación de la enfiteusis en Argentina de la primera mitad del siglo XX. Es de muy reciente aparición y el contenido de esta charla está basado en ese trabajo. No sé si podemos silenciar a los participantes que están tan entusiastas. Bueno, lo que yo les decía, hay algunos estudios previos a esto. Este es un tema que ya, como todas las investigaciones que uno lleva a cabo, tiene diferentes etapas, ¿no? Y yo lo había venido trabajando también con diferentes colegas, porque el tema, como ustedes se van a dar cuenta, tiene varias aristas. Yo siempre trabajé en historia socioeconómica regional, pero en un momento dado me di cuenta que este tema necesitaba también de una mirada política. Y en ese momento estaba interesada en el conflicto que se daba en las tierras altas, en la región de Puna y Quebrada de Jujuy, durante el gobierno del primer radicalismo en la década de 1920. Entonces trabajamos con la doctora María Silvia Fleitas y escribimos un primer trabajo, está allí, en torno a este conflicto. Luego apareció como relevante el tema de la enfiteusis, que es un poco también lo que está nucleando esta exposición. Y eso lo trabajamos en Quebrada de Humahuaca con la doctora Cecilia Fandos. Hicimos 2 trabajos que están nombrados allí. La época de esos trabajos es primera mitad del siglo XIX y las décadas siguientes. Y en la medida que el tema iba apareciendo, la cuestión de la enfiteusis iba apareciendo en distintas épocas, llegó en mi interés a la primera presidencia de Perón, al famoso decreto de expropiación de los latifundios de Quebrada y de Puna, y allí empiezo a conversar con Gabriel Lagos, de ahí sale este artículo que hemos publicado, porque Gabriel está trabajando justamente la problemática de los latifundios en las tierras altas a partir de la expropiación que realiza Perón. Bueno, entonces, esto como ven, no quería dejar de mencionar todos los antecedentes que tiene este trabajo, ¿no? Bueno, y avanzo un poco la hipótesis central para que veamos cuál es la ilación, cómo voy a ir desarrollando luego los argumentos. Hay algo que siempre ha llamado la atención al estudiar la expropiación que hace Perón de los latifundios, principalmente de la Puna, también algunos de ellos de la región de Quebrada, en el año 1949. Y una de las cuestiones que llama la atención es que la tierra no hubiese sido dada en propiedad a sus ocupantes, que la venían reclamando largamente. Esta cuestión que los latifundios hubiesen sido expropiados, pero hubieran quedado en poder de la provincia, fue siempre interpretado como una reforma inconclusa, como si hubiese quedado a medio camino, y siempre flotando una pregunta que me hice yo me la había hecho muchas veces. ¿Por qué razón no se entregan esas tierras en propiedad? Es decir, ¿por qué no se las dan en propiedad? Bueno, y un poco este trabajo es la respuesta a esa pregunta. Y la hipótesis que sostenemos es que en realidad no se entregan en propiedad porque desde comienzos del siglo XX y aproximadamente desde la década de 1910, empieza a cuestionarse la propiedad absoluta. Y empiezan a enunciarse otras soluciones que pasan más por la posesión segura, que por sobre la propiedad. Y
esta reforma, en realidad, esta expropiación que hace Perón, es un poco la culminación de todos esos proyectos y todos los debates que vienen presentándose desde la década de 1920 en torno a este conflicto y en torno sobre todo a cómo concebimos la relación de los hombres con la tierra. Perdón, ¿puedes poner la siguiente? Bueno, estamos un poquito desfasados. Está ahí la hipótesis que yo mencionaba. Y bueno, pasamos ahí, si nos quedamos en la enfiteusis. Bueno, como yo voy a traer a colación la enfiteusis, voy a empezar a hablar de esto. Primero la voy a definir porque no es una forma de acceso a la tierra, podríamos llamarla de propiedad, aunque en realidad es un poco incorrecto si la llamamos como forma de propiedad, es una forma de dominio que tiene, que en primer lugar les digo esto, no está aceptada en nuestro Código Civil entre los derechos de propiedad en relación hacia las cosas que define el Código Civil. La enfiteusis no ha sido considerada. En el Código Civil de Argentina, dictado por Vélez Sarsfield en el año 1869. A diferencia de otros países donde la enfiteusis sí fue admitida e incluso en el día de hoy se practica. Pero en ese momento, cuando Vélez Sarsfield redacta ese código, la enfiteusis estaba considerada como una forma antigua, casi feudal de propiedad. ¿Por qué? Porque la enfiteusis se caracteriza por el dominio dividido. Nosotros cuando consideramos la propiedad, según la propiedad liberal, según nuestras normas, ¿no? La propiedad es absoluta, quiere decir que todos los derechos convergen en el titular del dominio. En el caso de la enfiteusis, tenemos dos tipos de dominios. Un dominio directo y un dominio útil. Y los dos son igualmente válidos. No es que uno tiene más derecho que otro, no es que el titular del dominio útil tiene más derechos o menos derechos que el titular del dominio directo. El dominio directo es una especie de dominio teórico sobre la tierra. El dominio útil lo ejerce aquel quien ocupa la tierra, quien la cultiva, quien la labra. Sería una especie de usufructo si no fuera que el titular del dominio útil puede venderlo, puede heredarlo, puede modificarlo y además es un dominio que es de por vida, cosa que no es el usufructo. Entonces, eso es la enfiteusis. El titular del dominio directo percibe una renta que le paga el titular del dominio útil. Bueno, en eso consiste la enfiteusis. Es una forma de posesión. Y sería algo así como la máxima división que puede soportar el derecho de propiedad, ¿no? Como dice, y está acá la cita esta de Allende, uno de los juristas que voy a nombrar, dice, más aún que una desmembración puede verse en la enfiteusis una coparticipación en el dominio. Uno el enfiteuta con su dominio útil, otro el dominus con su dominio directo. Bueno, esta es una forma muy antigua de dominio que en general entre fines del siglo XVIII y ya en el siglo XIX fue desechada por las ideas del liberalismo que concebían un tipo de propiedad absoluta, con derechos absolutos.
Entonces ustedes podrán preguntarse por qué vamos a estudiar la enfiteusis si es una forma de dominio de propiedad que ya no fue admitida en el Código Civil. Y la vamos a estudiar y la traigo a colación porque esta forma vuelve a aparecer y diríamos encubierta, disfrazada de otras formas. No se le enuncia en general directamente como enfiteusis, aparece como como el usufructo a largo tiempo o como una posesión a largo tiempo, y algunas veces se la nombra directamente como enfiteusis. Pero aparece en el siglo XX nuevamente como una solución no solamente de los planes reformistas, sino también de los planes revolucionarios en torno a las estructuras agrarias y a cómo modificar las estructuras agrarias. Bueno, entonces, el entorno de estas propuestas reformistas se da entre 1920 y 1950. Y hay un leitmotiv en esto, que es la crítica al derecho absoluto de propiedad. Y se lo nombra como abuso del derecho de propiedad. Entonces, las críticas refieren a que las reformas del liberalismo, con tanta insistencia en no limitar los derechos de propiedad y crear estos derechos absolutos de propiedad, ha llevado a lo que llaman abuso del derecho de propiedad. Y en consonancia con la época y con todas las manifestaciones de problemas sociales, de los movimientos obreros, de los reclamos sociales, de la emergencia de diferentes sectores que empiezan a reclamar su lugar en la sociedad, también empieza a contemplarse si no sería necesario revisar esta concepción de derechos absolutos sobre la propiedad. Bueno, eso podemos decir no solo a nivel nacional, yo les pongo a nivel nacional y más allá, porque estas son ideas y concepciones que están afectando a todo el mundo occidental. Podemos hablar en general de la Europa occidental, de los Estados Unidos de Norteamérica, de los países latinoamericanos. Y en Jujuy, estos planteos también están convergiendo con una cuestión que es urticante y que no ha tenido solución, y que es el reclamo que vienen llevando los arrenderos de Quebrada y Puna respecto a la propiedad de la tierra. Reclamos que tuvieron manifestaciones incluso con enfrentamientos, con alzamientos. El más conocido es lo que se conoce como la rebelión de la Puna o en el alzamiento de la Puna, que comenzó en el año 1872 y luego terminó con intervención del Ejército Nacional, que sofocó esa rebelión, que finalmente derrotó a los arrenderos en la batalla de Quera, y esto llevó a que esas tierras que eran reclamadas en realidad no volviesen a quienes afirmaban ser los legítimos propietarios, los arrenderos, sino que el Estado provincial las expropiara y quedara, luego confirmado por Corte Suprema de Justicia, quedara en poder de la provincia, que eran las tierras de los antiguos pueblos de Cochinoca y Casabiento. Con lo cual vuelven a recrearse los latifundios y el problema vuelve a comenzar, ¿no? Es decir, que llegamos a década de 1910, 1920, con ese problema que continúa latente. La próxima es José, por favor. Bueno, el contenido y origen de las propuestas reformistas. Bueno, como les decía yo, a nivel nacional hay una reconsideración de la enfiteusis como una solución o una alternativa
para asegurar la posesión y derechos a aquellas personas que no podían acceder a la propiedad de la tierra. En el caso de Jujuy se lo pensó como una solución al problema de los arrenderos de la puna. Ahora, aquí hay tres vertientes que van a converger en algún momento en sus críticas al derecho absoluto de propiedad y a reafirmar la posesión perpetua o la enfiteusis como solución al problema de acceso a la tierra. Estas tres vertientes son, por un lado, el pensamiento y las cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Los juristas, aquellos doctores que impartían cátedras y que en realidad estaban formando a los abogados que iban a egresar en esa época de las dos universidades mejor conceptuadas en el derecho. Ese es el primer origen que vamos a tratar. El segundo es de economía política. Estamos hablando de pensamiento de un filósofo, economista político norteamericano que se llamó Henry George, que publicó a fines del siglo XIX un libro que se llamaba Progreso y Miseria y que tuvo una gran influencia en América Latina, en Argentina y especialmente también en sectores gobernantes de Jujuy. Esa corriente se llamó georgismo. En tercer lugar, la vertiente política. Los legisladores, los partidos políticos que llegaban al Congreso y llevaban a cabo las propuestas en torno a la modificación de las leyes en torno a la propiedad. Y allí vamos a ver, entre 1920 y 1940, el rol de distintos legisladores y políticos y también funcionarios de gobierno. Bueno, pasemos a la siguiente. Entramos entonces con esta primera vertiente que era la que yo les decía, la de los juristas. Los que daban clase en la Facultad de Derecho. Empezamos con uno de ellos que es Héctor Lafalle. Héctor Lafalle fue entre 1910 y 1943, miren el lapso larguísimo, ¿no? En el cual ocupó la cátedra de Derecho Civil. Es decir, que él formó a los abogados salidos de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Civil en ese momento. Y sus cátedras fueron recopiladas y publicadas, y de allí es que yo estoy tomando estos fragmentos, algunos de estos fragmentos que les voy a leer y lo que él sostiene, ¿no? Entonces, en sus críticas y en sus clases, él hace mención a los nuevos procesos sociales que se están produciendo y cómo el derecho debe responder a ellos, a hacer frente a ese viejo patrón individualista, llama él. ¿Para qué? Para hacer frente a los abusos del derecho de propiedad. Y también hay algo que está subyacente en estas propuestas, que también son en contra del avance del socialismo, en contra de los avances de lo que consideraban las posturas más radicalizadas. Entonces, dentro del esquema del liberalismo, morigerar esos derechos absolutos de propiedad y revestirlos con un contenido social. Y en esto es que él rescata la utilidad de la enfiteusis. Y de la enfiteusis como fue en la antigua Grecia. Y hago un paréntesis, la palabra enfiteusis es griega, es una institución muy antigua, es decir, viene de la antigua Grecia y quería decir plantar, eso quería decir en griego enfiteusis.
Y en realidad era una institución de roturación de tierras, de avance sobre tierras nuevas, roturación de tierras. Entonces el sistema para avanzar sobre esas tierras, para atraer a gente que quisiese ocuparse de esas tierras, era entregarles la posesión. Es decir, que era una institución de colonización. Y eso es lo que dice Lafalle. Habría que recuperar a la enfiteusis como una institución de colonización y que permite que el Estado avance sobre nuevas tierras, la ponga en producción, que esa producción quede en manos de particulares, pero que el Estado no pierda el dominio de esas tierras. La propuesta es: el Estado mantiene el dominio útil, quienes las trabajan, perdón, el dominio directo, y quienes las trabajan, el dominio útil. Bueno, todo esto está diciendo Lafalle entre 1924 y 1929. Antes de la crisis del 30, antes de la crisis de 29-30, ¿no? Este pensamiento es anterior. El otro titular de cátedra que es posterior a Lafalle, que es Guillermo Allende, y él da clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata, también la cátedra de Derecho Civil, que es justamente la que se ocupa de la propiedad, y imparte docencia entre 1950 y 1960. Fíjense cómo vamos avanzando en la época y este pensamiento se mantiene. Entonces Allende dice, y hace la crítica a Vélez Sarsfield, al codificador, dice: Vélez Sarsfield quiso homologar el derecho de enfiteusis, lo suspendió, porque pensaba que el contrato de locación lo podía suplantar. Pero el contrato de locación, que vendría a ser un alquiler, o si hablamos a nivel vivienda urbana, un mueble urbano, ¿no? O un arriendo, si pensamos en tierras rurales, dice, no, en realidad no tiene el mismo propósito la locación que la enfiteusis, porque el trabajador que arrienda una tierra pone todo de sí, pone su trabajo, pone el trabajo de su familia, pone todo su futuro en ese vínculo. Y ese vínculo es demasiado fuerte como para que sea asegurado con un contrato de locación. Y él dice: hace falta un derecho más fuerte, un derecho que establezca una relación directa entre el cultivador y su tierra. Y nada mejor entonces que dar nueva vida entre nosotros al derecho real de enfiteusis. Esto lo está diciendo en 1964. Para que vamos viendo, es decir, cómo se va manteniendo la actualidad de esta reivindicación de la enfiteusis y de la posesión. Él propone, estudia los distintos códigos civiles. Allende escribe un tratado, él escribe un tratado sobre los derechos reales suprimidos por el Código Civil y dedica un gran capítulo a la enfiteusis, estudia otros códigos de América Latina, de Europa, de cómo implementan la enfiteusis, propone una serie de reformas a nuestro Código Civil, pero bueno, queda en propuestas y no llega, realmente no llega a modificarse el Código Civil. Hay un intento de modificación del Código Civil, hay una, en 1926 el presidente Alvear convoca una convención para modificar el Código Civil. Esa comisión trabaja arduamente, finalmente terminan proponiendo un código civil que no llega nunca a modificarse. Pero lo interesante de esto no llega a aprobarse. Lo interesante de esto es que todos estos movimientos nos están mostrando cómo desde el mismo derecho, desde la misma jurisprudencia, se está empezando a pensar
a los derechos de propiedad y a cuestionar a los derechos de propiedad. Bueno, pasemos a la segunda vertiente o el segundo origen, que es el de Henry George. Henry George, que escribe este libro que yo les citaba, que es Progreso y Miseria, en 1879, parte de la idea de que el progreso de la humanidad ha ido acrecentando las diferencias sociales y ha ido acrecentando la pobreza. Por eso esta dupla de progreso y miseria. Y él considera que esta miseria, que la pobreza, tiene una causa única y principal, que es la propiedad. Sostiene, al igual que lo habían hecho los naturalistas, que los únicos derechos de propiedad privada legítimos son aquellos que se originan en el trabajo. Aquellos otros sobre las cosas que han sido creadas por la naturaleza, como ser la tierra, no podrían generar derechos legítimos de propiedad. Y fíjense la frase que yo puse ahí. Dice, los únicos derechos de propiedad privada legítimos eran los que estaban basados en el trabajo, en el esfuerzo de las personas. Por ende, dado que ningún individuo había producido la tierra, esta era propiedad de la comunidad de todos los hombres. Entonces, lo que George propone no es una expropiación de la tierra, sino que dice, bueno, dejen a aquellos que dicen ser propietarios, que lo sean. Fíjense, la frase es interesante, que hablen de su tierra. No es necesario expropiarla, no es necesario expropiar la tierra, sino la renta de la tierra. ¿Y cuál era la forma que él propone para expropiar la renta de la tierra? Un impuesto único. Bueno, y él desarrolla toda una teoría basada incluso en fórmulas de economía para demostrar que era factible crear un único impuesto que gravara a la propiedad y que eso sería la forma de morigerar estos derechos absolutos de propiedad. Lo que nos interesa acá, que estas ideas de Henry George, empiezan a tener mucha influencia en Argentina en la década de 1920 y tiene influencias en los sectores académicos y en los sectores dirigentes, en los sectores políticos. En la década del 20 hay una serie de gobernadores que están influenciados por el georgismo y uno de ellos es Aníbal Tanco, gobernador de Jujuy. Esto es sumamente importante porque vamos a ver luego cómo las propuestas de Tanco, que después van a llegar hasta el peronismo, tienen en el fondo esta inspiración georgista. En la siguiente, por favor. Bueno, la tercera vertiente, los debates legislativos. A ver, ¿qué pasa entre los políticos y senadores, diputados, los representantes del pueblo ante el Congreso? Bueno, las discusiones en torno al derecho de propiedad se están concentrando, comienzan en la década de 1920 en el Congreso, cuando se debate la ley de alquileres, cuando se debate la ley de arrendamiento, pero en realidad aquella que se centra en las estructuras agrarias y en los derechos de propiedad en el ámbito rural es la ley de colonización agraria. Esa ley finalmente se sanciona
luego de unos años de discusión, se sanciona en el año 1940. Y allí, en el curso de las sesiones del Congreso donde esa ley se debate, se puede ver justamente estos intercambios de opiniones. En primer lugar, aparece en el artículo primero de la ley la función social de la propiedad. Por primera vez aparece en escrito en una ley la idea de función social de la propiedad. Fíjense, año 1940. En realidad, esta idea de función social de la propiedad ya viene desde 1911 en nuestro país, cuando un jurista francés que se llamaba Léon Duguay da una conferencia en la cual introduce esta idea de función social de la propiedad, que es retomada en la Ley de Colonización Agraria de 1940. Y se establece como principio que la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo. Entonces aparece por primera vez en este escrito de ley la idea de que la propiedad tiene un límite, que los derechos de propiedad no son absolutos y que tienen un límite. La siguiente, por favor. Bien. Entre quienes en el curso de estos debates en el Congreso sostienen un discurso agrarista crítico del latifundio, tenemos a dos sectores. A un sector que defiende la pequeña propiedad, que defiende un modelo que implicaría terminar con el latifundio y crear un universo de pequeños propietarios. Y hay otro sector que está defendiendo la tierra como un bien público. Es decir, no ya propiedad privada, sino la tierra como un bien público. Dentro de este sector que está defendiendo la tierra como un bien público, hay dos grandes vertientes. Uno, los partidos de izquierda, y acá vamos a ver algunos sectores del socialismo, porque muchos otros apuestan a la pequeña propiedad, y fundamentalmente los partidos comunistas, que están defendiendo a la tierra como un bien público. Pero también hay otro sector, que es el georgista, que está afirmando y bregando porque los latifundios no se transformen en pequeña propiedad, sino que queden en manos del Estado y el Estado los conceda en posesión perpetua. Y allí entran fuertemente las posturas georgistas que van a estar apoyadas, por un lado, por un legislador que ha sido muy importante, que es de los primeros legisladores socialistas en el Parlamento argentino, que es Alfredo Palacios. Alfredo Palacios logra introducir en la Ley de Colonización Agraria de 1940 un artículo en el cual se establece la enfiteusis. Eso es lo que se llama enmienda Palacios en esta ley. Entonces, ¿cómo piensa Palacios la enfiteusis? La piensa como un instrumento de colonización en aquellos lugares donde la tierra era menos apetecible, donde es la tierra más difícil de trabajar y donde había que presentar algún tipo de aliciente para que la gente ocupase esas tierras y garantizarles la posesión perpetua. Entonces, allí se establece y logra Palacios esta enmienda que, a pesar de que el Código Civil no la consideraba, aparece escrita dentro de la Ley de Colonización.
¿Y quién está defendiendo muchísimo la figura del enfiteusis? Es Antonio Molinari. ¿Quién es Antonio Molinari? Es un personaje importantísimo porque va a ser quien le diseñe la campaña a Perón en los temas agrarios. Antonio Molinari era un abogado que llegó a ocupar primero el directorio, integró el directorio y después ocupó la presidencia del Consejo Agrario Nacional. El Consejo Agrario Nacional era el organismo encargado de todas las reformas y distribución de la tierra y había sido creada por la ley de colonización de 1940. Y él en calidad de presidente del Consejo Agrario Nacional es que entra en contacto con Perón porque después de la Revolución del 43, del golpe de Estado del 43, el Consejo Agrario Nacional va a terminar pasando en manos de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la órbita de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y allí es donde Perón va a contactar con Molinari, que es un profundo georgista, y Molinari está absolutamente convencido de que hay que expropiar la tierra, y en esto se diferenciaba de Henry George, que decía, no hay que expropiarla. Molinari dice, sí, hay que expropiarla y hay que transformarla en un bien público, y hay que entregarla en posesión a los ocupantes. Bueno, lo que les decía yo, lo anticipé en esta diapositiva, que en ocasión de la discusión de la ley es cuando Palacios logra introducir la enfiteusis con el nombre de arrendamiento vitalicio. El hecho de que lo pusiera como arrendamiento vitalicio eran estas formas que yo les decía esquiva de plantear la enfiteusis encubierta, digamos. No la nombramos como enfiteusis porque el código no la acepta, el Código Civil no la acepta, la nombramos como arrendamiento vitalicio. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa en Jujuy? Bueno, en Jujuy, Miguel Tanco, que llega a la gobernación. Miguel Tanco es primero ministro de gobierno, hace campaña en el año 24 para ser electo gobernador. Finalmente es electo recién en el periodo de 1929, pero desde 1924 él viene bregando y organizando a los arrenderos de Quebrada y de Puna en unidades partidarias, se llamaban La Unión, unidades del Partido Radical Irigoyenista, él era irigoyenista, y lo que se hace a través de esas unidades partidarias es encauzar y organizar los reclamos en torno a la propiedad de las tierras de la Puna, fundamentalmente buscando un asesoramiento legal y denunciando falsedad de títulos por parte de los propietarios. Pero Tanco viene preparando desde el año 1924 una ley de expropiación. Él considera que este problema de la Puna y Quebrada de Humahuaca, la única forma que tiene de solucionar es expropiando la tierra. Dice, expropiando la tierra y no dándosela en propiedad a los arrenderos, sino transformándola en propiedad fiscal de manera de asegurarles la posesión perpetua o posesión vitalicia, de forma tal que no la puedan vender, que no puedan ser despojados, de forma tal que no puedan fraccionar la tierra en pequeñas propiedades que dejen de ser suficientes para el mantenimiento, dejen de ser suficientes económicamente, y que a cambio de eso los arrenderos pagarían un equivalente al impuesto territorial, que sería el impuesto inmobiliario. Bueno, él propone
esa ley en el año 1924, Aichi no tiene éxito, pero cuando asume la gobernación en el año 1929, allí consigue la ley y la legislatura de la provincia aprueba esta ley. Pero ¿qué ocurre? A los pocos meses es el golpe de Estado de 1930, con lo cual esto queda sin efecto. Bueno, ahora, ¿por qué nos interesa esta cuestión? Porque cuando después de 1943 empieza la campaña del peronismo postulándose a la presidencia, Perón va a conseguir el apoyo del radicalismo irigoyenista en la provincia de Jujuy. Este es un tema que ha trabajado profusamente Adriana Kingar, acá el profesor a mi lado lo conoce mucho mejor que yo. Pero a mí de esto, ¿qué fue lo que me interesó? De que esta propuesta de Tanco llega a el Congreso de la Nación de la mano del peronismo. Pero en realidad es la misma propuesta que venía haciendo Tanco desde 1920. Y acá hay un aspecto político importante, y es que el triunfo de Perón en Jujuy es debido al radicalismo irigoyenista. Es decir, que hay un compromiso importante en esto, ¿no? Entonces, en 1946, inmediatamente tras del triunfo, y también motivado y aprovechando los efectos del Malón de la Paz, que está recordándole al presidente recién electo los compromisos de su campaña, hay 3 presentaciones de proyectos de ley para expropiar los latifundios de la Puna. Y las 3 vienen del radicalismo irigoyenista. Una es la de Teodoro Saravia, otra es la de Manuel Sarmiento, y en el medio de ambas está la propuesta de Tanco. La propuesta de Tanco, que básicamente es la misma de la ley que él había elevado a la legislatura de la provincia en el año 1929. La entrega de tierras a sus dueños debe hacerse bajo un sistema especial de arrendamiento a perpetuidad, transmisible por herencia. Bueno, nos hemos adelantado un poquito, no importa. Fíjense, arrendamiento a perpetuidad transmisible por herencia. Si nosotros nos remitimos a las leyes de arrendamiento, ningún arrendamiento es a perpetuidad y ningún arrendamiento se puede transmitir por herencia, digamos. Eso es enfiteusis. Por eso era cuando yo decía, esto es enfiteusis. No se la están nombrando como tal, pero es enfiteusis. Ahora, ¿qué pasa? Tanco presenta en el 46 el proyecto en la Cámara de Senadores. El de Saravia estaba en la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos pasa a otra Cámara. El de Saravia no pasa a senadores, el de Tanco de senadores no pasa a diputados. Es aprobado por senadores, pasa a la comisión, pasa por las respectivas comisiones, tiene una pequeña modificación, no me voy a referir en este momento a eso, pero no pasa a diputados. Entonces empiezan a llegar desde la legislatura de Jujuy, desde el bloque peronista de la legislatura de Jujuy, desde los arrenderos organizados, empiezan a llegar una serie de pedidos a Perón, a los diputados, de que por favor traten esta ley, porque la ley tiene media sanción. Y la ley no se trata. Bueno. Uno de estos pedidos es interesante, que es el de bloque de diputados de la legislatura de Jujuy, de diputados peronistas. Es interesante porque explicita qué es lo que se pide, ¿no? Fíjense, y está ahí. La entrega de tierras a sus dueños deberá hacerse bajo un sistema especial de arrendamiento que tiene por ventaja por sobre la propiedad que impide la venta posterior de la tierra y su acaparamiento.
asegura el acceso a los recursos comunes indispensables para el pastoreo, como el de aguadas, el de pastos. El arriendo sería perpetuidad transmisible por herencia. Las construcciones y mejoras serán de propiedad exclusiva de quienes las realicen. Ese era un punto muy importante. Y además dicen, la puesta en práctica de esta ley beneficiaría a unas 50.000 personas, a un costo muy bajo para el Tesoro. Incluso decían cuánto costaría para el Tesoro Nacional indemnizar a los propietarios de la tierra. Esto queda allí congelado. A la vez, por otro lado, tenemos 3 proyectos congelados, 2 en Cámara de Diputados, 1 en Cámara de Senadores, y a la vez, por otro lado, aparece el decreto de Perón, por otra vía. Y lo plantea, este decreto Perón lo plantea dentro de otro contexto. Solución del problema indígena. No había sido planteado en ese contexto por Tanco, ni por los otros diputados. Y también dentro del primer plan quinquenal que habilitaba al presidente de la Nación a decretar la expropiación en los casos de que fuese de utilidad social, con fines de utilidad social para llevar adelante los propósitos del plan quinquenal. Por eso es que el decreto de expropiación de los latifundios se enmarca dentro del primer plan quinquenal. Bueno, pero a diferencia del proyecto inicial de Tanco, las tierras expropiadas no serían administradas por la provincia de Jujuy, sino por el Banco de la Nación Argentina, el que estaría encargado de la colonización oficial y que sería el que estructuraría, cita, el régimen que más convenga al fin propuesto. También se excluía las fincas de Salta, de Iruya y Santa Victoria, que estaban incluidas dentro de la propuesta de Tanco. Acá ya quedaban excluidas. Bueno, y se establecían, se nombraban a los 58 latifundios que iban a ser expropiados. Se fijaban los instrumentos, los procedimientos de expropiación, de indemnización, y se decía que las tierras serían concedidas a los aborígenes indígenas mediante el pago de un canon anual, y no se daban más especificaciones. Esto queda así hasta el año 1952, cuando por un decreto se reglamenta al decreto de expropiación. Y acá queda aclarado el régimen. Se aclaraba el régimen de dichas tierras otorgándolas en usufructo vitalicio a sus actuales ocupantes. Este usufructo sería transmisible por herencia mediante 2 sistemas. En las partes agrícolas, en usufructo individual, y en las zonas pastoriles, de forma indivisa, para asegurar el aprovechamiento comunitario. El Banco de la Nación Argentina extenderá a los adjudicatarios un título de usufructo vitalicio que acredite sus derechos, sea individual o colectivamente, los que serían inscriptos en el registro inmobiliario local. Presten atención porque esto nunca se hizo, ¿no? Y en estos títulos se insertará una cláusula que prohíba ceder o transferir en cualquier forma los derechos emergentes del mismo. Y al último se aclara que en estas disposiciones no se van a aplicar aquellas del derecho real de usufructo contenidas en el Código Civil, porque era absolutamente distinto al usufructo del Código. ¿Por qué? Porque era enfiteusis, ¿no? Aunque no se lo decía. Bien. Entonces, ya para ir cerrando, las conclusiones. Bueno, acá queda claro cómo todo el camino, ¿no?, que inspira a este decreto. También, a mi juicio, queda claro que en realidad
Perón termina transigiendo en esta forma de usufructo, aunque en realidad a esta altura, y en eso coinciden varios autores ya, él está apostando a la pequeña propiedad, no está apostando a la posesión. Pero en este momento ya no está apostando a la posesión como un proyecto agrario. Ya se ha distanciado de Molinari ya hace rato que viene distanciándose de eso. Y la forma de presentarlo dentro de la problemática indígena es también una forma de evitar los conflictos que él quería evitar y que venían ya anticipándose en realidad por una serie de iniciativas que se venían presentando en el Congreso respecto de expropiación de las tierras y que Perón ya a esta altura estaba intentando ponerle un freno. Bueno, esto hace que el resultado de este decreto sea una reforma que queda percibida como inconclusa, porque queda percibida como que se expropian las tierras, pero no se les da la propiedad a sus ocupantes, ¿no? Y en realidad es porque los mismos hechos históricos, después se da el golpe de Estado del 55, y bueno, esta historia continúa, pero jamás se pone en práctica la verdad, es que el espíritu que subyacía dentro de este decreto, que era el de la posesión segura, ¿no? Que era lo que estaba subyaciendo en este decreto. Bueno, creo que me pasé unos cuantos minutos, pero bueno. Muchas gracias. Hernández Aparicio. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero le quiero agradecer a Ana la invitación a comentar este texto. Para mí es un gran placer, porque bueno, con Ana tengo una relación muy buena, con Gabriel somos amigos aparte, así que para mí es un gusto comentar un trabajo de gente amiga, así que una vez más, muy contento de estar aquí. Bueno, yo voy a hacer una serie de comentarios generales que al mismo tiempo, a la medida que leía el texto, me llevaba a mí a reflexionar y hacer algunas conexiones con otros trabajos que uno va leyendo a lo largo de su vida, y que eso para mí es lo rescatable cuando lo que generan estos textos, ¿no? Reflexiones que por ahí no están directamente expuestas, pero que lo conectan a uno, ¿sí? con otras cuestiones. Y es lo que me pasó a mí leyendo este texto, que me abrió muchas ideas que voy a tratar de comentar aquí. El texto, bueno, como bien lo expuso Ana, tiene una lógica expositiva de larga duración, ya que hace un rastreo allá desde el siglo XIX, ¿sí? con los orígenes de la enfiteusis, hasta, ¿sí? los proyectos peronistas que bien comentaba, todo su derrotero legislativo y las ideas en pugna que van surgiendo alrededor. En ese sentido, el texto para mí es un gran aporte en dos sentidos. Por un lado, es un aporte en sí a la historia agraria de la provincia, ¿sí? porque se mete en toda esta discusión de la propiedad, los intentos de reforma que hubo alrededor, y al mismo tiempo, aunque el texto no lo dice, para mí claramente se trata de un análisis de lo que yo llamaría de los lenguajes políticos. ¿Por qué? Porque estas discusiones, ¿sí? estas ideas en pugna que se presentan en la Cámara de Diputados, ¿sí? son lenguajes políticos que derivan de un contexto histórico singular. ¿Qué quiero decir con esto? En la historia a veces, cuando se analizan las prácticas discursivas, se habla de historia de las ideas. La historia de las ideas es otra cosa, ¿sí? tiene que ver con vertientes de la filosofía, que no viene al caso sintetizar aquí, pero lo llamativo de este texto, ¿sí? es que corre por ambos lados, analiza las ideas, pero analiza el anclaje material de esas ideas, ¿sí? de dónde salen. Entonces es muy rico en ese sentido cómo podemos ver esa convergencia que se da a lo largo del artículo en cómo esos debates legislativos y esas ideas sobre la propiedad están totalmente enraizadas en una práctica concreta. ¿sí? Esto también, ¿por qué? Porque
para mí hay un gran acierto también del trabajo, que es combinar el análisis que emana de los propios juristas, de lo que ellos exponen, ¿sí? Por lo que entienden en relación a la enfiteusis, con las normas estatales y al mismo tiempo con las reivindicaciones prácticas que emergen de ese contexto. Sería lo que Rosa Congos, una gran teórica de la teoría de la propiedad, llama las prácticas de propiedad o el derecho de los propietarios prácticos, ¿sí? Como esa misma legislación, esa misma legalidad que existe en torno a la tierra no está disociada de lo que pasa dentro de las prácticas sociales, ¿no? Es ese para mí la tónica general dentro de la cual podemos pensar y analizar este texto. Ahora bien, cuando se habla de esta enfiteusis encubierta, ¿sí? Lo cual me llamó mucho la atención, me pareció muy llamativo, digamos, el nombre que se le da a esta práctica de propiedad, me parece muy interesante la combinación que mencionaba recién. Si bien el texto hace un rastreo de sus orígenes, ¿sí? De allá por la legislación castellana, ¿sí? Todos los de preceptos que tiene alrededor, al mismo tiempo, ¿sí? Juega, ¿sí? Con las prácticas legales que van emanando del Estado, cuáles son los límites de esas prácticas, ¿sí? Y cómo se las puede evaluar desde tres grandes vertientes, que es lo que Ana exponía anteriormente: el de los juristas, el de la economía política y desde los debates legislativos. Ahora bien, cuando nos detenemos a pensar, ¿sí? En las implicancias de la enfiteusis alrededor de estos tres grandes ejes, ¿sí? Podemos encontrar esta supresión de lo que Ana mencionaba recién, de lo que se conocía como el positivismo jurídico. ¿Qué era esto? ¿Sí? Evitar los abusos del derecho de la propiedad, ¿sí? Y encontrar algún tipo de reforma, ¿sí? Que evitara esos abusos. Entonces el texto ahí es cuando empieza a recorrer, ¿sí? Estos tres grandes ejes de cómo se aborda esta cuestión. Se va muy atrás en el tiempo para hacer mención al proyecto de enfiteusis de Rivadavia, en la década de 1820, ¿sí? En lo que se conocía como la feliz experiencia rivadaviana, ¿sí? Del siglo XIX, para encontrar ahí que cómo la enfiteusis empieza ya a estar dentro de la discusión y los debates políticos de lo que por ese entonces era en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora, esa parte, ¿sí? Que va haciendo todo un análisis, me parecía muy importante cómo a partir de los 20, donde aparece todo lo que mencionaba el proyecto tanquista, que se ve interrumpido con el golpe del 30, entran a jugar otros factores, ¿sí? Que condicionan de cierta forma la viabilidad o no de este proyecto. Y ahí me parece muy importante las menciones que se hacen a la dictadura del 30, primero de Uriburu y luego de Justo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran problema que atraviesa la década del 30, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial? Bueno, el avance del comunismo, la Unión Soviética, la proximidad del inicio de la Guerra Fría, y a partir del 36, la República Española y la posterior Guerra Civil. Todo el debate que pareciera, digamos, ¿qué tiene que ver la guerra civil con estas cuestiones? Bueno, sí tenía mucho que ver, porque en los juristas y en quienes van a elaborar estas normas que regulen la propiedad de la tierra, había que evitar hacer todo tipo de referencia que suene a comunismo. Entonces, todo lo que significaba función social de la propiedad, bueno, había que sacarlo y dejarlo de lado porque estaba muy en boga lo que estaba pasando en España con la guerra civil y con ese socialismo soviético en los años 30 que se mostraba, al menos por ese entonces, bastante vigoroso, porque mientras el mundo entero sobrevivía a la crisis del 30, en la Unión Soviética parecía que no pasaba nada, o al menos los embates macroeconómicos no le pegaban tanto. En ese sentido me parece muy rico, digamos, cómo el texto aborda también esta cuestión, ¿no? Y ahí se conecta con lo que a mí, personalmente, bueno, quizás porque vengo de la historia económica, me llamó más la atención estos debates, ¿sí? Que vienen de la mano del georgismo y la economía política, que es el segundo gran eje que aborda el artículo. Esta figura de Henry George, a la que ya se refirió Ana, es una suerte de conjugación medio extraña, pero llamativa, entre lo que sería el liberalismo clásico y las teorías socialistas, ¿sí?
como bien explicó ella, el origen de la pobreza, ¿sí?, para esta vertiente está en la propiedad, ¿sí?, pero en la propiedad privada de la tierra. ¿Por qué? Porque los únicos derechos de propiedad válidos, ¿sí?, para esta concepción georgista son los que están basados en el trabajo. Pero como ningún individuo produjo la tierra, ¿sí?, nadie genera la tierra a partir de su trabajo, es una propiedad que debe ser de la comunidad dentro del pensamiento georgista. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque a diferencia, ¿sí?, de los análisis dentro de la economía política que van a situar que el origen de la desigualdad está en la confrontación capital-trabajo, ¿sí?, ese gran binomio que atraviesa lo que en la teoría marxista llamaríamos la lucha de clases, etcétera, 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 ¿sí?, estaba en la propiedad de la tierra, no en ese conflicto entre el capital y el trabajo. Por lo tanto, la idea no era confiscar la renta que producía la tierra, sino en crear el impuesto único, ¿sí?, una idea muy georgista, ¿sí?, que la podemos rastrear incluso en unos proyectos municipales que han analizado en otro texto Cecilia Fandos y Gastón Remis, el proyecto del impuesto único en la municipalidad de San Salvador de Jujuy, 1914-1915, Intendencia de Marte Arena, si no me acuerdo mal, en donde, ¿sí?, estas ideas ya se ponen en discusión. Ahora, esta noción, ¿sí?, georgista, también, por eso decía, a medida que leí este texto, se me iban viniendo a la cabeza otros textos que uno va cargando en su mochila, pensaba de esta concepción de la riqueza generada a partir de la tierra, también embebía mucho en Henry George de la teoría fisiocrática, ¿sí? Para los fisiócratas, ¿sí?, allá por el siglo XVIII, el trabajo agrícola es la única forma de generación productiva del trabajo, ¿sí? El único que produce plusvalía, decía Marx, ¿sí?, que en su forma más general era la renta de la tierra. Ahora, esto era todo lo contrario a lo que van a pensar después los clásicos, Adam Smith, Ricardo y el propio Marx, que la riqueza se origina en el trabajo, no en la tierra, ¿sí? Pero la idea esta de Henry George, ¿sí?, es una idea que está ahí, entre una idea un poco fisiocrática, un poco smithiana en algunos puntos, pero bueno, no los quiero aburrir con esas cosas económicas, pero como para tener, ¿sí?, ese panorama grande de dónde salen, ¿sí?, estas ideas del georgismo. Ahora bien, el texto, como decía en un principio, no se queda solo en un análisis, ¿sí?, de las ideas, sino que va a cómo estas doctrinas, ¿sí?, estos distintos enunciados en torno a lo que debía ser la enfiteusis, tienen, bueno, una movilidad política clara que se ve en los debates legislativos, ¿sí?, en las ideas que se van a ir sosteniendo alrededor de lo mismo. Como decía, ya desde la década del 20, ¿sí?, muchos trabajos han analizado el problema habitacional que existía en Jujuy, ¿sí?, donde convergían como dos grandes problemas: el problema del acceso a la vivienda y el problema del acceso a la tierra, ¿sí?, dos grandes problemáticas que atraviesan la década del 20 en la provincia de Jujuy. En ese sentido, cuando se empiezan a discutir estas ideas de colonización agraria, la famosa ley de colonización agraria de 1940, va a tener un consenso tanto en el arco político conservador como en el arco político reformista, porque en lo que se estaba de acuerdo era en que había que limitar ese derecho de propiedad absoluta que se pensaba desde el liberalismo clásico, ¿sí? Es por eso que es posible discutir estas cuestiones y por qué tienen tanta fuerza en la provincia de Jujuy. Por eso les decía que el texto es interesante en esa conjugación entre lo que se va discutiendo y lo que va pasando a nivel político, si no es que las ideas salen de la nada, sino que estas ideas y todas estas doctrinas surgen de esa práctica política y de esa realidad. Ahora, el georgismo, ¿sí?, va a tener esas prácticas, esas propuestas agrarias reformistas, pero que eran afines a la enfiteusis, ¿sí? Me parece muy interesante, ¿sí?, cuando el texto recorre los debates, en donde se destacaba un cierto cuestionamiento, ¿sí?, a la concentración de la propiedad, y este informe famoso del año 24 sobre el problema del latifundio en la provincia de Jujuy.
Ahora, para no ahondar más en eso que me parece que quedó bastante claro en la exposición de Ana, ¿sí? Es interesante, y me parece una de las partes más ricas del trabajo, cuando se titula cómo se pasa de la propuesta a la práctica. Todo esto que se venía discutiendo a nivel teórico, a nivel de lo jurídico, a nivel de la economía política, cómo se plasma en la práctica concreta, y ahí la enunciación, la cita que hacen de Miguel Tanco me pareció espectacular, que dice, cuando Tanco enuncia lo que se plantea no es un nuevo sistema fiscal ni una reforma social, sino una nueva civilización. Fíjense de fuerte, ¿sí? La frase que utiliza Tanco para referirse a estos proyectos de reforma, ¿sí? Es tan fuerte la cuestión agraria, la problemática agraria en Jujuy, sobre todo en la Puna, ¿no? Que caracterizada por el gran predominio del latifundio y con todas estas todavía memorias sociales sobre lo que había pasado en Quera y las grandes propiedades de la familia Campero, y se plantea esta idea, ¿no? De cómo este proyecto, que finalmente termina truncado por el golpe del 30, pone, ¿sí?, sobre de la mesa y la agenda política de manera muy fuerte, bueno, que la tierra era una cuestión socialmente problematizada que la dirigencia política tenía que abordar de una forma o de otra. Ahora, una vez más, me volvió a llamar la atención esa riqueza de los enunciados políticos que se rescatan de las dirigencias, cuando se produce ya para la década del 40 la convergencia entre el tanquismo y el peronismo, ¿sí? Esta idea de Tanco, de que decía, bueno, el comunismo es superior en la teoría, pero es contrario a la naturaleza del hombre, decía Tanco, ¿sí? Muy embebido de esas discusiones de los años 40, ¿sí? En donde, bueno, el propio peronismo también, uno de los grandes problemas a solucionar o a advertir es, bueno, sí, la Argentina necesita avanzar hacia algún tipo de reforma social, pero no hacia el comunismo, ¿sí? Como lo que luego se va a conocer como la tercera vía, el peronismo. Ahí me parece muy interesante de cómo se aborda desde lo discursivo de que esas desigualdades que generaba el régimen capitalista podían ser solucionadas a través de medidas concretas del gobierno, ¿sí? Y es en ese contexto que podemos pensar cómo se instrumenta y termina llegando a las cámaras de diputados y de senadores la discusión de este proyecto que Ana les comentaba hace rato. Una vez más, recurro, perdón que estoy mucho con las citas, pero me parecen muy ricas las citas que eligieron para ilustrar el texto, que una vez que se produce el Malón de la Paz, todo esto que conocemos, ¿sí?, que se va en el año 46 a hacer este reclamo a Perón, en el fundamento parlamentario del proyecto se decía, bueno, que había que frenar una lucha de clases, que nunca debió existir un territorio argentino donde todos pertenecemos a una misma familia, ¿sí? Cómo sale con fuerza esta idea conciliadora que, bueno, caracteriza al primer peronismo, bueno, que la historiografía ha discutido hasta el cansancio si el peronismo es una alianza de clases, no es una alianza de clases, o qué es el peronismo en sí. Bueno, pero lo que queda claro con esto, ¿sí?, es cómo esta reforma de la propiedad es pensada, bueno, como justamente una cuestión que no se puede postergar porque es lo que evita de alguna forma el conflicto social, ¿sí? Hay que solucionar el problema de la tierra para evitar o para prevenir el conflicto social en sí mismo. Por eso, ¿sí?, esa enfiteusis encubierta, ¿sí?, que es la idea fuerza que recorre el texto, está presente en la ley presentada por Tanco en el año 47 y también el intento anterior de Saravia del año 46. Ahora, para el año 47, ¿sí?, cuando el peronismo empieza a evidenciar un giro, ¿sí?, que ha sido súper discutido también dentro de la historiografía peronista, cómo empiezan a reducirse estas medidas fuertemente agraristas, ¿no?, que tiene el peronismo en un principio. Esta idea inicial que parece bien pujante de que hay que solucionar el problema agrario y en el cual se inserta, ¿sí?, todo este debate y esta discusión sobre los latifundios en Jujuy, bueno, empieza a cambiar. Y tiene que ver, bueno, con muchas cuestiones, con la política conciliadora del peronismo, que no busca un enfrentamiento directo
con esa burguesía terrateniente, ¿sí? que es hegemónica o forma parte de esa estructura de clases de la Argentina de los años 40, y yo también diría que es un preanuncio de la famosa vuelta al campo que se va a producir después ya para los años 50, ¿sí? Donde el peronismo va moderando, ¿sí? Esta confrontación inicial con el sector agrario, por poner así un nombre muy grande, muy general, y que va a marcar, digamos, diríamos, el fin de este tipo de experiencias. Ahora, una cuestión más que me parece muy rescatable del texto es, y por eso vuelvo a la idea con la que empecé, esa conjugación entre la práctica política y lo discursivo que se evidencia, de cómo ya cuando Perón está por lanzar, digamos, el decreto famoso sobre la expropiación, la idea inicial de Tanco incluso cambia desde lo discursivo. Se empieza a hablar del problema indígena, cuando en el proyecto de Tanco se hablaba de la autoidentificación aborigen, ¿sí? Por eso también decía de que es interesante y también para incluso futuros estudios que se pueden hacer dentro de las concepciones y el mundo de los imaginarios políticos y todas estas cuestiones, de bueno, cómo estos diferentes sectores de la sociedad van cambiando la forma de identificarse y cómo se los enuncia políticamente dentro de los debates legislativos. Ahora bien, para cerrar y no explayarme tanto, porque ya hablé mucho, el texto me parece que tiene una actualidad muy marcada en dos grandes sentidos. En primer lugar, porque durante la segunda mitad del siglo XX, la Argentina, a diferencia de otras experiencias de América Latina, nunca tuvo una reforma agraria. En Argentina no hubo reforma agraria. Y ahí hay una gran discusión. ¿Es necesaria una reforma agraria o no en Argentina? Bueno, ahí las posiciones están divididas. Hay quienes consideran que no, porque ¿cuál es el fin de la reforma agraria? Eliminar, ¿sí?, viejas estructuras de propiedad, desarmar grandes latifundios, ¿sí?, de alguna manera un proceso de mercantilización de la tierra, ¿sí?, en donde esa reforma agraria viene a barrer, digamos, viejos resabios, viejas rémoras de estructuras de propiedad anteriores. Bueno, hay quienes piensan que eso en Argentina nunca se hizo y es una tarea pendiente, y otras, bueno, que la propia lógica del desarrollo capitalista agrario en la Argentina fue como limando esas viejas asperezas o esas viejas prácticas de propiedad. Pero bueno, me parece muy interesante el texto porque ese problema del latifundio, ¿sí?, que tiene sus análisis pioneros y clásicos en la obra de Guillermo Madrazo, de Ian Rutledge, ¿sí?, que fueron los trabajos iniciales que empezaron a plantear estas cuestiones, vienen siendo bastante trabajados de una manera muy rica, tanto por Ana, con María Silvia Fleitas, Cecilia Fandos, ¿sí?, que han puesto en discusión y análisis muchos de estos procesos que tienen una larga historia, así que la podemos rastrear desde ese siglo XIX, en donde esta enfiteusis ya es una cuestión de agenda política dentro de la dirigencia de la provincia, y que pareciera tener, digamos, una culminación, o al menos por lo que conocemos, ¿sí?, en estos decretos de Perón y este final de la historia. Así que para mí, personalmente, es un texto que me hizo reflexionar bastante, pensar en otras cuestiones que la historia agraria ha venido discutiendo en las últimas décadas, y por lo tanto yo creo que es una invitación no solo a, obviamente, comprender la problemática de la tierra en Jujuy, sino a también pensar cuestiones que no nos parecen tan lejanas, ¿sí? Estas reivindicaciones de la tierra de las comunidades, que sigue siendo una cuestión problemática dentro de, no solo de Jujuy, sino de la Argentina en general, así que me parece muy rico conocer estas experiencias, y bueno, una vez más, agradezco, Ana, por la invitación, y para mí un placer poder compartir esta pequeña tarde con ustedes. Gracias. Muy bien, gracias, Nicolás. Antes de dar paso y lugar a las preguntas del público, asistente tanto de forma presencial como virtual, quería hacer un breve comentario, ¿no?, retomando un poco lo que había mencionado Nicolás. El trabajo me parece que trata
acerca de, o se inserta, ¿no?, dentro de, y trata una problemática que atraviesa toda América Latina, que es el problema de la tierra, y que particularmente va a tener una notoria visibilidad en Jujuy a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, con los distintos conflictos, ¿no?, acontecidos principalmente en la Puna jujeña. Y luego, me parece que también el trabajo lo que hace es justamente analizar esta intersección, ¿no?, entre, por un lado, las ideas, por otro, la influencia de la doctrina jurídica, sobre todo en el ámbito de la formación, dentro del ámbito jurídico, y el de las prácticas, el ámbito de las prácticas en el sector gobernante. Me parece que el trabajo conjuga esas tres esferas, ¿no? Y en ese sentido, me pareció muy interesante, sobre todo no solamente para ver y analizar acerca de las ideas que surgen para solucionar, una de las ideas que surgen para solucionar este problema de la tierra, sino también por otro lado, nos dejan ver el origen, porque el trabajo finalmente se centra en cómo se implementan, ¿no? Finalmente, primero con Tanco, estas propuestas de Tanco, y después con los proyectos legislativos durante el primer peronismo. Y en este punto es en donde el trabajo da cuenta del origen también, ¿no?, de las políticas peronistas, con el propósito de develar las reales obras diseñadas por esta gestión popular. Bien decía Ana en su exposición que si bien se firma este decreto durante el primer peronismo, esta idea de esta enfiteusis encubierta se remonta desde años previos, ¿no? No solamente las ideas, sino también los proyectos de Tanco durante la década del 20. Y es allí donde queda claramente patentado lo que Anaí Valen señala, ¿no?, que cuando uno analiza estas cuestiones, no implica negar la novedad del peronismo como fenómeno político, sino entender cómo se constituye esa novedad, qué elementos selecciona del pasado, cuáles desecha y cuáles valora, ¿no?, sobre otros. Es enriquecedor, entonces, cómo el peronismo, en esta esfera, como en otras también de las políticas públicas, que es a lo que yo me dedico por lo general, el estudio de las políticas públicas durante esta etapa, cómo el peronismo parece constituirse una vez más en una coyuntura política favorable para la implementación de ideas e iniciativas previas, ¿no?, o otrora postergadas. Entonces, también quería acotar que estas medidas se dan dentro de un contexto donde se produce la reforma de la Constitución Nacional en 1949. Justamente el decreto tiene como contexto esta reforma constitucional, ¿no?, en donde, si bien es una etapa ya asignada por la vuelta al campo, que es esta prioridad, podríamos decirle así, que hace el gobierno peronista sobre la productividad rural que se le da, que le da su gobierno, aún se habla mucho en la Constitución peronista de la tierra como un bien social. Eso me parece que también es un elemento muy fuerte en la época, y como señalan los autores, me parece, del trabajo que presentó Ana, me parece que es muy interesante tener en cuenta este contexto, ¿no? Y bueno, nuevamente este tipo de trabajos no solamente destacan la continuidad de la relevancia de las ideas, leyes y experiencias vinculadas a la propiedad de la tierra, sino también destacan la forma en que las mismas fueron modificadas, reforzadas o resignificadas por una fuerza política emergente como el peronismo. Entonces, a mí me surgieron, en este contexto o en este marco, me surgieron algunas preguntas que por ahí me gustaría conocer, me quedé con ganas de conocer un poco más acerca de, si bien el trabajo analiza
profundamente, ¿no? Desde una perspectiva desde arriba, digamos, del Estado, las ideas con las cuales alimenta sus políticas. Me interesaría también conocer un poco acerca de los beneficiarios, ¿no? En Jujuy. ¿Estaban de acuerdo con esta medida de esta enfiteusis encubierta, como menciona en el texto? ¿Era lo que siempre peticionaron o reclamaron? ¿Se vinculaba con esos viejos reclamos, viejas peticiones? ¿O históricamente pedían otro tipo de posesión de la tierra? Luego también, bueno, más allá de lo que también mencionabas en la exposición acerca de que, bueno, producto del golpe de Estado del 55 no va a poder implementarse este decreto, ¿no? Esta medida tomada durante el peronismo. Más allá de eso, ¿cuáles fueron los límites de esta ley, digamos, de este decreto? Si hubo límites, o era si no estaba el golpe de Estado, si se lograba cumplimentar, iba a dar de alguna manera aquella solución, entre comillas, que tanto postulaba Tanco para los arrenderos de la Puna. Y bueno, la influencia también por último, la influencia en el decreto que se va a firmar del contexto, ¿no? A nivel nacional, con la reforma de la Constitución Nacional, y bueno, con esta reivindicación al menos en el discurso del gobierno peronista, de la tierra como un bien social. Bueno, esas eran algunas preguntas que me surgían del trabajo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Marcelo. Bueno, me parecieron muy interesantes los comentarios y yo voy a responder bastante rápidamente porque quisiera dar la palabra a las y los asistentes, no solo presencialmente, sino virtualmente. No sé si tenemos preguntas ahí o pedidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? para dar la palabra. Y ahí vamos a ir dándolas porque además tenemos un público que es bastante heterogéneo, porque el público presencial es mayoritariamente estudiante de comunicación social, y luego tenemos algunos otros colegas historiadores o de otras disciplinas, y sé que virtualmente iban a asistir algunos colegas de historia, así que bueno, creo que puede ser interesante. Bueno, lo primero, voy a responder muy brevemente a aquello que me preguntó Marcelo Jerez, respecto a los beneficiarios, si manifestaban estar de acuerdo o no con esta solución, con la de la posesión perpetua. En realidad, lo que sabemos está siempre, como para todos los historiadores, estamos limitados por el acceso a las fuentes y porque haya quedado testimonio de las voluntades y de los deseos de las personas que tenían menos voz que otras, ¿no? Tenemos, por un lado, un camino que es la deducción en función de los alzamientos que venían protagonizados desde fines del siglo XIX y los reclamos y las vías que se presentaban como deseables. Y muchas pasaban por hacer de la tierra un bien fiscal, pero porque había una razón también, que yo estimo que es una razón que tiene que ver con una cuestión de hacer más factible ese reclamo, y es que existía una ley de la provincia que alentaba a la denuncia de la falsedad de títulos, ¿cierto? De manera de que se denunciasen las tierras fiscales que estaban ocupadas ilegalmente. Entonces, muchas de las luchas y de las denuncias que hacían los arrendatarios tenían que ver con esto, con falsedad de títulos para demostrar que esas tierras en realidad eran fiscales, ¿no? Porque era el camino, digamos, más seguro para deshacerse de los hacendados.
Eso, por un lado, porque además había sido el camino que había llevado la Corte Suprema de Justicia en el caso de Casabindo y Cochinoca, etc. Por otro lado, hay un relevamiento que se hizo en la década de 1920 y eso también la llevó a cabo el radicalismo, consultando sobre el deseo de los arrenderos de que la propiedad fuese individual o fuese comunitaria, ¿no? Ahí también hay algún otro indicador al respecto, y en general se daba con que aquellos que poseían terrenos de cultivo se inclinaban por una posesión individual, mientras que aquellos que tenían ganado y necesitaban terreno de pastaje, se inclinaban por una posesión comunal, ¿no? de amplios terrenos. Y la posesión del fisco era lo que mayores garantías podía darles de aminorar las situaciones de explotación a las que se veían sujetas en la relación con los hacendados. Así que bueno, más o menos por ahí tenemos algunos indicadores al respecto. Después, ¿qué es lo que ocurre después de 1955? Bueno, mi colega, el que trabajó conmigo, que es Gabriel Lago, justamente está investigando eso, es parte de su tesis de doctorado. Lamentablemente Gabriel no ha podido estar acá, pero bueno, en eso es en lo que se está avanzando ahora. ¿Qué ocurre después de 1955? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Se llega a implementar el decreto en algún momento, aunque sea parcialmente? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso está en investigación, ¿no? Si daba o no una solución, supongo que hubiese sido sí factible, pero hubiera requerido una intervención muy importante del Estado para poderlo normatizar, ¿no? Y después las influencias del contexto, yo creo que donde más claramente se ve es en el paso de esto, de enfrenar las iniciativas legislativas que se estaban escapando de las manos del presidente, que estaban siendo más radicalizadas de lo que se quería, ¿no? Y la movida, digamos, de Perón de decir, bueno, soy yo el que lo decido a través de un decreto, tenía que ver con limitar eso, ¿no? Y también por poner esta normativa fuera de las leyes comunes de la tierra y presentarla como una excepcionalidad, ¿no? Bueno, no quiero hablar más porque quisiera escucharlos y ver si tienen... Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público virtual? Damos prioridad a la virtualidad, a la Hagamos presencial también. una y una, Una y empezamos con una del Zoom. Bien. Y pasamos con una presencial. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Sí te escucha? Te escuchamos. Mi nombre es Gustavo. No puedo por cuestión de que me retrasé con llegar al micro, en fin. Bueno, no, mi pregunta más tiene que ver con la actualidad, digamos. Si es que esa tierra, a pesar de todo, se le devolvieron a los indígenas o no. Ya actualmente tenemos, bueno, la lucha de los aborígenes en el sur, con todo esto de que nunca se le ha devuelto las tierras, se las han expropiado, se vendieron a personas extranjeras que se dice que, bueno, son de gente de plata, de norteamericanos, ingleses, qué sé yo, compañías, han comprado territorios del sur y esas tierras eran aborígenes. Acá con el caso norte, ¿cómo vendría siendo eso hoy? Bien, vamos a juntar algunas preguntas y así puedo responder, seguramente varias van en ese sentido. Vamos Perfecto. A tomar otras y ahí respondo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría que si se podría ampliar un poco más
ese concepto que dijo Tanco de una nueva civilización, cuando hablaba de la reforma, y por qué nuevamente, como había ocurrido muchísimos años antes, se vuelve a poner el foco en la cuestión originaria o aborigen, ¿no? En la cuestión de los territorios. Hola. No, por mi parte, bueno, hacer también algunas preguntas. La primera respecto del proyecto de Tanco, si el proyecto del 30 es similar, idéntico al que se presenta en la década del 48, en el año 48, y el alcance que tuvo ese segundo proyecto, o el supuesto alcance que hubiese tenido ese segundo proyecto, si era de alcance nacional. El primero entiendo que era solamente provincial. Y en el primer caso, si fue solo provincial, ¿cómo se hacía para salvar esa situación jurídica respecto de lo que plantea Vélez Sarsfield? De la ilegalidad o pérdida de vigencia que tuvo la enfiteusis. Y una segunda cuestión es en referencia al decreto del 49 de expropiación de Perón. Parece ser que la expropiación que Perón decide realizar es ser una solución coyuntural, a diferencia de una solución más estructural que es la que propondría Tanco. Bueno, ¿es efectivamente así o habría similitudes o variantes en su defecto? Entiendo que la de Perón se realiza en un contexto diferente, ha tenido más las cuestiones del problema indígena, y si esa atención especial que hace Perón de la cuestión indígena en esa atención especial pesó bastante lo del Malón de La Paz y lo de la reciente masacre de Rincón Bomba del año 47, si está más pendiente de esa cuestión y intenta dar solución a la problemática con un decreto específico para el ámbito de Jujuy, entiendo que es así, y no hacerlo de modo extensivo para todo el ámbito nacional. Esas serían las cuestiones. Vamos a ir con una pregunta que tenemos ahí del público virtual, después del compañero, y terminamos con Camila. Bueno, a ver, me voy a acercar porque no leo bien. Malgu nos escribe en el chat: felicitaciones para Ana Teruel y Gabriel Lagos por esta investigación. La exposición de Ana fue muy clara. Los resultados son de especial interés por el entrelazado económico y político en torno a la cuestión de la propiedad de la tierra, que representa un tema de actualidad y lucha para nuestras comunidades originarias del presente. En todo caso, preguntarle si tiene registros de las tierras expropiadas en la zona de la Quebrada. Bien. Acá el compañero que también nos pedía la palabra. Son dos preguntas. La primera relacionada con la actualidad del régimen, como preguntaba el compañero, relacionado con los hechos de represión en la comunidad de Tilquisa, Nocloyas, ahora en este momento, y si eso tiene que ver con la ley de colonización agraria, si está vigente todavía. Esa era una pregunta. Y la segunda, relacionada con la reforma que propone, que se habló ahora en los medios, propuesta por Morales. Estaba viendo que en los detalles, en los temas que propone modificar, uno es la eliminación del Instituto de Colonización, y preguntar si eso tiene que ver con la ley de colonización agraria que estaba hablando, si eso tiene que ver con el régimen de propiedad, porque la verdad que no sabía qué era, y ahora lo relacioné, digamos. Bueno, felicitaciones, estuvo muy buena la presentación, los comentarios, las preguntas. Yo hago una cortita, saber si tanto en el proyecto de Tanco o en las propuestas a nivel nacional, la cuestión o sea, además de la proyección de la cuestión de la propiedad o de la posesión, hubo propuestas en torno a la instalación o la proyección de infraestructuras que acompañen, digamos, estos proyectos de posesión o de retorno, de expropiación, bueno, con distintas características, si además hubo propuestas de desarrollo de infraestructura, ya sean de transporte,
de acceso al agua, de facilitación, ¿no? de un desarrollo agrícola que vaya de la mano de esta proyección de otro tipo, digamos, de acceso a la tierra, ¿no? Sí, ya que el Estado, digamos, se proponía como un agente importante en ese sentido, si también se proyectaba en poder garantizar condiciones más favorables, digamos, para que, además de que estas tierras vuelvan en posesión, u otro tipo de posesión, existieran estas infraestructuras que faciliten un desarrollo campesino o agrícola distinto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien. Después tenemos Jorge Omar, ¿puede ser? Pregunta, ¿por qué Tanco fue olvidado por la UCR? Otra pregunta, si el Malón de la Paz tiene que ver por la incidencia de las ideas tanquistas o simplemente por la presión comunitaria de la época. Bueno, agradecemos a todos su participación, las preguntas. Ahora escuchamos a Ana. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de responderlas. Voy a ir uniendo algunas, después en todo caso si queda algo sin responder me lo dirán. Bueno, a ver. Voy a tratar de ordenarlos más o menos cronológicamente para poder desarrollar. Lo primero me preguntaba acá Alejandro Salinas si el proyecto Tanco tenía un alcance nacional, tenía un alcance provincial, y también cómo ese proyecto podría conjugarse con las normativas del derecho civil en vigencia, ¿verdad? Bueno, el proyecto de Tanco, digamos el del año 47, el que presenta en el Senado de la Nación, el presenta en el Senado del Congreso Nacional, ese es un proyecto, es una ley nacional, hubiera sido una ley nacional referida a una cuestión provincial, ¿no? Referida a expropiación de tierras. Habían habido algunos otros ejemplos, habían ocurrido en el periodo algunos otros ejemplos. Ahora, el proyecto del que es otra cosa que entre el proyecto del 29, ¿no es cierto?, que es ley provincial en el 29, y el del 46, hay una pequeña variación, que es también lo que me estabas preguntando, y creo que también me lo preguntó Raúl a eso. Y que tiene que ver cómo se iba a conjugar con las leyes nacionales, con el marco legal vigente. En el 46, Tanco propone que las tierras sean entregadas en propiedad a los arrendatarios. Dice, en propiedad a sus legítimos dueños. Él habla de legítimos dueños. Y que se prohibiese la venta, se les prohibiese que pudieran vender esas tierras. Cuando eso llega a la comisión del Senado, a la comisión de asuntos, no me acuerdo si era de asuntos constituyentes, a cuál comisión es la que llega, y está ahí Leónidas Sadi. Es interesante porque uno empieza a encontrar a todos los personajes que después los hemos visto actuar, ¿no? Y Leónidas Sadi le hace esta observación y le dice, no, a ver, no podemos admitir esto porque esto sería volver a admitir las manos muertas. Esto, claro, sería volver a normativas de antiguo régimen. No podemos prohibir que la tierra se venda, ¿no? Entonces, ahí es donde dice, bueno, lo que se puede hacer, y es lo que se sugiere y lo que queda, es volver a la idea inicial de Tanco, y es que las tierras queden en poder del fisco, de la provincia, porque el proyecto de él es así. Lo aceptan finalmente y queda el proyecto de que las tierras serían
entregadas, quedarían en manos del fisco de la provincia y entregadas en usufructo a sus habitantes. Pero en el proyecto de ley no se dice usufructo vitalicio, se está tratando de sortear los problemas legales. Es que eso es lo que pasa. Es interesante ver esto porque es como ver cómo van esquivando, ¿no?, los problemas legales para poder poner una figura que en realidad no está admitida en el Código Civil, ¿no? Y poner usufructo vitalicio hubiera sido entrar de nuevo en el problema. Entonces dice usufructo. Bueno, creo que ese era uno de los... Después la cuestión indígena, esa es la otra, ¿cómo aparece, no? Y un poco también lo que me preguntaba de esto de una nueva civilización, cuando Tanco habla de una nueva civilización. Y esto Tanco lo hace también un poco a tono del mismo Henry George, que dice, eso lo dice Henry George también, ¿no? Esto es una revolución mucho más profunda que el comunismo, eso dice él. Es decir, adoptar esta ideología sería una revolución mucho más profunda que el comunismo, es fundar una nueva civilización, es volver a sentar las bases de la sociedad, ¿no? Y eso mismo está diciendo Tanco. Y Tanco se muestra incómodo con la idea de que insistir que estas eran poblaciones indígenas. Prestemos atención a este matiz, porque lo del indígena era un marcador de diferenciación social que tiraba hacia abajo en ese momento. Era discriminador, ¿no? Es decir, y ponía en una situación casi de minoridad a la gente, ¿no? En ese momento existían los organismos protectores del indígena, pero había una situación casi de minoridad. Entonces, Tanco dice, no son tan trabajadores como todos los trabajadores argentinos, tienen los mismos derechos y estoy reivindicando que puedan gozar de los mismos derechos que puede gozar cualquier argentino. Entonces, él sí habla de los pueblos aborígenes que son los legítimos dueños o demás, pero a Tanco no le gusta la asimilación con el término indígena, porque en ese momento la asimilación con el término indio o indígena tenía que ver con aquellos indígenas de las zonas de Chaco, de Patagonia, ¿no?, que se consideraban como aquellas que debían ser incluidos en la civilización, ¿no? Y un poco de eso hay en el decreto, y eso es lo que me preguntaba Camila, un poco de eso hay en el decreto de Perón. Cuando él enmarca esto en la cuestión indígena, y ahí está pensando también, y lo proyecta, de cómo generar una serie de estructuras y recursos para que pudiesen desarrollarse estas regiones. Pero hay un párrafo, a ver, que yo marqué, y si lo llego a encontrar, sería muy interesante acá. Bueno, esto en el decreto, no en la reglamentación, ¿no? Dice, el artículo 6 establecía que el Ministerio de Finanzas definiría un régimen especial de adjudicación y explotación y la prohibición de enajenar o ceder las tierras que se entreguen a los aborígenes, además de las medidas de fomento a la economía y desarrollo de la región, cita, para concederles un papel definido a estos grupos humanos tendientes a que obtengan su propia rehabilitación. ¿No? Todo el lenguaje que usan eso, hay una cuestión bien paternalista, ¿no?, respecto a estos pueblos, respecto a la consideración de indígenas, y en esto se diferencia de Tanco, ¿no? Hay ahí en eso una diferencia. Bueno, sí, el decreto consideraba que habían que proyectarse medidas para asegurar un desarrollo de la zona, pero bueno, no
no se hizo nada más, digamos. Quedó ahí, no hubo tiempo, no hubo, yo creo que fundamentalmente no hubo tiempo, y después del golpe ya se pensó en otra cosa, que es lo que preguntaba el colega que hizo la primera pregunta virtualmente. Después de esto, las tierras no quedan en poder de la provincia, sino del Banco de la Nación Argentina, ¿no? Que el Banco de la Nación Argentina iba a ser el promotor del desarrollo agrícola, el que iba a dar créditos para que los arrendatarios pudiesen comprar tierras, etc. En este caso no, era el que iba a administrar estas tierras. Y tiempo después, como una década después, partes de estos latifundios, estas tierras expropiadas, los que están en la porción de Rinconada, se devuelven a la provincia. Y si mal no recuerdo, esto lo tengo menos registrado, es que me falta mi colega, la otra pata acá que está viendo esto. Es durante Guzmán, durante la gobernación de Guzmán, que se da ese reintegro. Pero después las tierras quedan como fiscales, las tierras quedan muchísimo tiempo como fiscales. Y los ocupantes quedan como arrendatarios de la provincia, pero tampoco nunca se normatiza en la situación de la renta que deben pagar al fisco, ¿no? Creo que ahí hay mucho para decir, hay mucho para investigar, y vamos a tener que esperar un poco más para tener más, más información. ¿Qué más me preguntaban? Malcolm me preguntaba si había registro de las tierras expropiadas. Bueno, sí, hay expedientes, está en el decreto y después en la reglamentación están enumeradas todas las propiedades, el nombre de la finca o de la hacienda, el nombre del propietario, expropiar, y la mensura si la había, porque muchas tierras estaban todavía sin mensurar, ¿no? ¿Cuáles eran las dimensiones? Y luego no he visto yo mucho más documentación al respecto, pero sé que la hay porque sé que hay expedientes donde se han ido siguiendo estas propiedades. Respecto a la ley de colonización agraria, no, esta ley así ya no existe como estaba enunciada en 1940. Y no sé exactamente qué es lo de Morales. Debería prestarle atención y mirarlo con atención. No te puedo decir más porque la verdad que no lo vi con detenimiento, pero en todo caso te lo debo para la próxima. Y alguien preguntaba por qué el radicalismo se olvidó de Tanco. Ya Tanco mismo tenía problemas con los otros radicales, porque saben que el radicalismo se dividió, ¿no?, en el radicalismo irigoyenista y el otro radicalismo que era en su momento el seguidor de Alvear, ¿no?, el alvearista. Después gran parte del radicalismo irigoyenista militó, simpatizó, pasó a Forja, que es una de estas ramas también que tuvo mayor acercamiento con el peronismo. Y el caso, bueno, no solo de Tanco, pero además no solo es que se olvidó el radicalismo, creo que todos, porque pocos jujeños creo que lo conocemos, ¿no? Hay varias figuras que deberíamos preguntarnos un poquito más, ¿no? El otro es totalmente distinto, ¿no? Y separando épocas, propósitos y demás, pero por ejemplo Eugenio Tello también, ¿no?, que fue el gran normatizador de la propiedad en la provincia, ¿no? Que bueno, por ahí aparece algún nombre Tello, pero en general nadie sabe por qué, ¿no?
o qué era. Sí, y en el caso de Tanco creo que ha sido determinante, me parece que ha sido importantísimo en el devenir de la provincia, ¿no? Y de la cuestión agraria, ha sido realmente importante. No sé si me quedó algo por responder que me hayan preguntado y no haya dado respuestas. Y caso contrario, si no hay nada más, yo les agradezco muchísimo, les agradezco la atención, les agradezco el interés y su presencia. A todos y todas los que están de este lado acá, donde yo los veo, y a los que están participando virtualmente. Bueno, muchas gracias entonces, también ya estamos con el horario cumplido, así que muchas gracias a todos por su participación.